Bueno, mi hermano, los saludo en el amor del Señor. Espero que este día sea mucho de su agrado y ahora espero que Dios nos ayude para poder hacer este culto. Vamos a orar, inclinen su rostro y yo voy a orar en este momento. Señor Jesús, te damos gracias por este hermoso día que tú nos das, gracias porque ahora podemos hacer un culto delante de tu presencia. Espero que los cánticos y la palabra salga bonita, Señor, tú seas ayudándonos a nosotros, así como el pastor para que le dé palabra de aliento. Tú seas protegiéndonos y guardándonos en el día de hoy y lo que pueda suceder, Señor, tú seas guardándonos. En el nombre del Señor, amén y amén. Mi hermano, ahora les invito a abrir sus Biblias en el devocional que voy a leer el día de hoy, el cual se encuentra en Deuteronomio 6, y del versículo 5 al versículo 7, y dice así: Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Qué bonita palabra nos entrega el Señor en el día de hoy. Espero que les haya gustado y ahora pasamos al cántico. Oh Dios del cielo, quiero ser fiel a tu evangelio, obedecer. Si me llamaste a predicar, quiero traer a los perdidos y tú los puedas salvar. Oh Dios del cielo, quiero ser fiel y a tu evangelio obedecer. Si me llamaste a predicar, quiero traer a los perdidos y tú los puedas salvar. Enséñame a obedecer, a predicar y serte fiel. A las tinieblas ir a buscar y a los perdidos traerlos a la luz. A los que sufren quiero traer y de tu gracia puedan tener. Que nazca un canto en su corazón y con alegría te den la gloria a ti, Señor. A los que sufren quiero traer y de tu gracia puedan tener. Que nazca un canto en su corazón y con alegría te den la gloria a ti, Señor. Enséñame a obedecer, a predicar y serte fiel. A las tinieblas ir a buscar y a los perdidos traerlos a la luz. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Tú has disipado toda sombra, ya tengo luz, la luz bendita de tu amor.
ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Contigo la jornada se hace corta. No habrá sed ni el sol fatigará. Si en el mar las olas amenazan, tú sobre ella majestuoso andarás. Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Hoy te invitamos, amigo, a gozar dicha eterna. Si me desprecias, te digo, mañana atardecerá. Decídete, decídete, la puerta se cerrará. Decídete, decídete, aún abierta está. Mira, la hora ya viene, cuando quieras aceptar. Muy triste, muy lamentable será mirarte llorar. Decídete, decídete, las puertas se cerrarán. Decídete, decídete, aún abierta está. Alza tus ojos y mira la Navidad de Jesús. Pide con toda tu alma agua de vida y salud. Decídete, decídete, las puertas se cerrarán. Decídete, decídete, aún abierta está. Hermosas alabanzas hemos escuchado el día de hoy. Ahora los invito a escuchar la palabra que nos trae el pastor. Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Un domingo más, ya domingo 28, terminando el mes, ¿no es cierto?, de marzo, compartiendo la palabra del Señor. Tal como les comenté la semana pasada, vamos a seguir con el mensaje, o la segunda parte del mensaje predicado la semana anterior, donde hablamos acerca del versículo 11 en adelante del capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses, donde hicimos mención a estas exhortaciones, estas enseñanzas que Pablo hace, y como ordenamiento y este llamado tremendo y profundo que hace Pablo para que
miremos a nuestra congregación y si hay algo que tenemos que hacer respecto de quienes participan en ella, tengamos una acción, un rol, una manera de hacer las cosas como corresponde, con mucha fuerza, con mucho compromiso, ¿no es cierto? Y hablamos de amar y de tener paz, ¿no es cierto?, entre nosotros, que haya una relación de estima con quienes nos lideran, que haya una acción de amonestación con quienes están ociosos, dijimos que haya una acción de ponernos al lado de aquellos que están desanimados, ¿no es cierto? Y, por cierto, sostener a aquellos que son débiles en la fe. Y que como corolario de todo esto, ¿no es cierto?, aprendamos a ser pacientes unos con otros, a sostenernos cariñosamente unos con otros. Hoy día vamos a continuar desde el verso 15 en adelante el relato de la palabra del Señor. Abra usted su Biblia ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, desde el versículo 5 en adelante. Y vamos a comenzar de inmediato a mirar el texto sagrado. Entonces, después de lo que dijimos de la semana pasada, de esta acción de la iglesia toda respecto de estos grupos, de estas personas que encontramos en la congregación, entonces Pablo le está enseñando y le está diciendo a la iglesia cómo comportarse con este grupo de hermanos en las diferentes instancias que nos va a invitar a ser y a hacer iglesia, a hacer de esencia y a hacer de acción, ¿no es cierto? Iglesia, en el 15 dice, en general, como redondeándoles, dice, mira que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Tal vez debiéramos haber terminado con eso la semana pasada, pero este es el concepto, ¿sabe? Sin venganza. Una actitud de una iglesia que sirve a su Señor de buena forma, ¿sí? Sin actitudes vengativas, que sigue vigorosamente el servicio, pacientemente, ¿no es cierto?, el quehacer del trabajo en la congregación. Luego de eso viene desde el versículo 16 en adelante una triada, tres experiencias o tres características cristianas. Dijimos que hay atributos cristianos que deben sobresalir como identidad en la iglesia, ¿no? Lo hemos revisado durante toda la carta. Fe, esperanza y amor, ¿no es cierto? Amor, fe y esperanza. Estos tres atributos cristianos deben ser una identidad de cualquier iglesia cristiana, de cualquier cristiano en cualquier lugar. Estas tres características que vamos a mirar ahora son características de la vida cristiana, del diario vivir, de la experiencia de cada uno de nosotros. Son en la práctica del hacer del día a día. Primero, estad siempre gozosos. ¿Sí? Esta debiera ser una característica. Es cierto que hay momentos en la vida cristiana cuando que tenemos que corregir algunas cosas, hay que hablarlo con seriedad. No está hablando de tomarnos las cosas a la ligera, ni con risa todo, porque ciertamente no es así. El gozo, usted lo sabe muy bien, es una experiencia de un estado interior, ¿no es cierto?, que nos permite mirar la vida de una manera no pesimista. En el versículo 1:6 de 1 Tesalonicenses, Pablo reconoce que la iglesia sufre, pero igual que es instruida en gozo. ¿Se acuerda cuando comienza? Dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y entonces atribuye que esta característica de la iglesia es algo que entrega el Espíritu Santo en la vida de las personas. Por lo tanto, dice, hay una característica que es esta acción del Espíritu Santo, este fruto del Espíritu Santo en la vida de un creyente, que es una vida de gozo. Le estaba enseñando en los versos anteriores a hacer iglesia. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es que tengo que comportarme con los demás? ¿Cómo que tengo que enfrentar al liderazgo? ¿Cómo es que tengo que enfrentar mi vida con aquel que está abusando de la generosidad de los hermanos? ¿Cómo que enfrento mi vida con aquel que está desanimado? ¿Cómo que me enfrento con aquel que está débil? Y eso es con los de allá. Pero entonces dice, para que tú tengas una actitud, un carácter como corresponde a un hijo del Señor, tienes que ser una persona con gozo. Porque si vas a ir a tener esta acción con los demás
con una acción pesimista, con una acción de rabia, con tristeza, con amargura, con raíces de amargura en tu corazón, entonces no vas a dejar que el Espíritu del Señor fluya. Y fíjate que el gozo es algo que pone el Espíritu Santo en la vida de las personas. Nos gusta mucho hablar de los frutos, de las experiencias en el Espíritu, y nos gusta la cosa carismática, ¿no es cierto? Y pensamos que las acciones tremendas del Espíritu Santo deben estar manifestadas, incluso si llegamos a tener éxtasis. Ahí está todo del Espíritu. Pero fíjate que la palabra del Señor nos habla en toda la palabra de Dios, no es solamente en este texto, que la acción del Espíritu Santo es mucho más tremenda. O sea, ¿te acuerdas lo que decía el Señor Jesús respecto del Espíritu Santo? Decía, Él os recordará todas las cosas que yo os he enseñado. Mira, esa es una de las labores. El poder conectarnos, el entender, el aplicar, el dar cuenta de la palabra de Dios en nuestra vida. Aquí hay otro atributo. Hay otra acción, otra característica de que mi vida está dominada enteramente por el Espíritu Santo de Dios. ¿Quieres llegar a la plenitud, a la llenura del Espíritu? Tienes que vivir una vida con gozo. No está hablando de éxtasis. Vive una vida con gozo en el Señor. Interesante, ¿no es cierto? Ellos estuvieron aprendiendo que nadie nos puede quitar lo que es nuestro gozo, según nos cuenta por ahí en Juan. Que no es un sentimiento tampoco que se produce naturalmente. Lo pone el Espíritu Santo en nuestras vidas. Segunda característica del cristiano, verso 17. Orad sin cesar. El cristiano es consciente que depende, o debe ser consciente, no siempre lo somos, que depende completamente de Dios. La persistencia en la oración es la expresión continua de dependencia en Dios. La vida cristiana tiene su comienzo al reconocer, ¿no es cierto?, la necesidad de la redención que solo Cristo nos puede dar en su obra. Y parte con una oración que tú y yo hemos hecho en algún momento. Señor, soy pecador, perdóname, entra en mi vida. De ahí más, la oración debe ser algo permanente y continuo en nuestra vida. Nuestra vida tiene que caracterizarse. Pablo da a entender en este orar sin cesar, ¿no es cierto?, que debiera ser como la respiración. Para vivir necesito respirar todos los días. Si no, muero. Orar debiera ser vital en mi vida, en mi comunión con Dios. O si no, muero. Y te estoy hablando de la oración personal, de la que abre mi corazón, no solamente de la oración intercesora por otros, y que bien que existe esa y debe seguir, sino que te estoy hablando de la oración que abre mi corazón, que le expresa al Señor mis frustraciones, mis penas, que confiesa mi pecado, que le cuenta mis sueños, mis anhelos. Una oración que se expone libre y completamente a la gracia de Dios en su vida. Debemos tener un espíritu de oración constante. Y tercera característica entonces de un cristiano, que Pablo le está contando a la iglesia, estas son las características que tienen que tener ustedes para que cumplan estas otras funciones de edificar a la iglesia. Tienen que dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, ¿sí? Cuando las vidas se presentan en circunstancias adversas, en lugar de quejarnos, debemos aprender a dar las gracias. Pablo sabía lo que estaba pasando en la iglesia, y Pablo lo demostró en su vida, ¿se acuerda? Preso ahí cantaba y honraba el nombre de Dios. El Señor nos enseña a que tenemos que tener una vida de gratitud al Señor. Debemos aprender a caminar cada paso de nuestra vida en una acción de gratitud a mi Dios. Pero esta acción, este corazón agradecido, también es la obra del Espíritu Santo en mi vida. Porque, o si no, me voy a envanecer.
Porque si tengo cosas voy a creer que yo lo logré, que yo lo hice, que yo soy capaz. Entonces, no, cuando me enfrente con el hermano débil, le voy a decir, bueno, pero aprende de mí, mira, yo solito me he rebuscado y sigo en el Señor y yo, aunque sea lo que sea, yo sigo adelante. Pero si soy un hombre agradecido, sí, es verdad. He aprendido del Señor, conozco al Señor, soy firme al Señor. Gracias a Dios. Porque he aprendido a sostenerme en la oración, porque he aprendido a que el Espíritu Santo trabaje en mi vida. Hermano, yo te voy a acompañar. O le voy a decir al que está de poco ánimo, no, fíjate, pues mira cómo es tu vida, no entiendes nada. Si tú tienes que confiar en el Señor nomás, pues si un hijo de Dios confía en el Señor y se acabó el asunto. Y si alguien se te murió, bueno, está en los brazos del Señor y tú tienes que confiar en eso. O tienes una enfermedad grave, bueno, es la voluntad de Dios nomás, pues, y toda la voluntad de Dios es agradable y perfecta. En lugar de decir, hermano, mira, yo también pasé una pérdida, un dolor, una pena. Y yo estoy agradecido a Dios porque fortaleció mi vida. Entonces yo voy a estar contigo, yo voy a caminar contigo. Y te vas a dar cuenta que esto es momentáneo, que va a pasar y que vas a volver a estar fuerte. Y doy gracias a Dios por lo que ha hecho en mi vida. Porque reconozco que soy lo que soy por la gracia de Dios. Y nada depende de mí. No voy a mirar a quienes nos lideran con una actitud soberbia de que yo lo podría hacer mejor. Porque tú estás donde estás por la gracia de Dios en tu vida. Y si tienes algo más que aportar, gloria al Señor, bienvenido. Con un corazón agradecido de Dios. ¿Sabes el problema? Tal vez esto es lo más difícil. Porque ¿sabes el problema, mi hermano? Es que no hemos aprendido a darnos cuenta. Lo hacemos de palabra, pero no de vida. Que soy lo que soy y tengo lo que tengo por la gracia de Dios. Y esto me permite reconocer al Señor. Y entiendo que esta es la voluntad de Dios para nuestras propias, o para mi vida y para nuestras propias vidas. 3 características: gozo del Espíritu, una vida de comunión permanente con el Señor y una actitud de gratitud reconociendo que todo lo que tengo es de Dios. Son características de una iglesia y de un hombre y de una mujer de Dios que va a ser capaz de edificar la vida de los demás. Sigamos mirando algo más interesante, ¿sí? En el versículo 19 en adelante. Dice, no apaguéis el espíritu. Y aquí comienza con otras enseñanzas, pero estas son correctivas. Las otras eran características, la enseñanza con los hermanos, las características de la iglesia, de cada uno de los miembros, y ahora 3 correcciones, o un par de correcciones. Dice, no apaguéis el espíritu, ¿sí? No pierda el gozo espiritual. ¿Se acuerda lo que dijimos la semana antepasada? Que nos poníamos insensibles y que se nos ennebrecía, se nos enturbiaba la mente, nos comparaba con los borrachos, ¿no es cierto? Cuando dormimos en el Señor. Y el Señor le dice, no apague el espíritu. ¿Qué significa de manera práctica en medio de estos consejos de la iglesia? Porque esta frase está en el contexto de todo lo que hemos estado hablando. No, usted no la puede sacar, nos gusta sacarla, pero no la puede sacar del contexto. El contexto nos lleva a concluir que el ser ocioso, la inmoralidad y los otros pecados de los cuales Pablo advierte a la iglesia apagarían al Espíritu Santo con la consiguiente pérdida de poder y gozo ofrecido por el Señor. Pablo ya nos venía hablando, ¿se acuerda que miramos de los temas sexuales desde el capítulo 4 y lo que nos habla en el capítulo 5? Entonces dice, no, de los dormidos, en fin, de los ociosos. Dice, hay características, hay gente que a veces tiene estas actitudes, a veces tú y yo. Y dice, ¿sabes qué? Esas actitudes
lo que van a hacer finalmente es apagar el Espíritu Santo. Y entonces se perderá el gozo y el poder. Señor, pastor, oro y no pasa nada, yo le pido. Bueno, el poder del Espíritu Santo estará fuerte en tu vida. O tal vez hay que comenzar por confesar algunos pecados antes. ¿Sí? No entendemos exactamente cómo los tesalonicenses estuvieron apagando el Espíritu Santo, porque por todo lo que nos pareciera que fue una iglesia que estaba con mucha fuerza en el Señor. Sin embargo, la construcción gramatical del relato que nos está poniendo Pablo, pareciera que basta, y lo pone como sentencia, y eso es lo más complejo. No apague el Espíritu. Pablo les alabó todas las cosas buenas que tenían, pero dejó ver que había algún problema en la situación, que la expresan en la situación del matrimonio, que tenían que vivir una vida austera con su pareja, con cuidado con lo que estaban así. ¿Te acuerdas que le dije que había un principio? Que tenían vidas de temores respecto de lo que venía después por falta de conocimiento, que estaban dormidos. Habla de los ociosos, es decir, que en la congregación había gente que estaba causando u ocasionando esta situación. Y Pablo dice, mire, la iglesia tiene que edificarse. Los cristianos tienen que tener estas características. O si no, y pone la sentencia, entonces apaga el Espíritu del Señor. No hay nada mágico en esto. Es solamente una situación de consecuencia que debemos tener en cuenta. Por eso es tan relevante, hermano. Y volvemos a la misma cosa que he venido expresando durante todo este tiempo. Y eso se llama santidad simplemente. Se llama santidad. Cuando yo me doy cuenta de mi pecado y lo confieso delante del Señor y no dejo que ese pecado anide y que cause problemas, que no me permita edificar la vida de otros o que cause problemas en la edificación de la congregación, entonces, o que mi vida simplemente, mire, a veces lo queremos llevar esto solamente a una situación conflictiva, ¿no? Entonces causan problemas. Pero es tanto más dañino cuando hay una situación conflictiva que cuando hay una pasividad absoluta. Cuando yo me convierto en un simple espectador de lo que está ocurriendo. Por eso dice, le habla a los ociosos, dice, a los que abusan de la generosidad. Y ya le dije que no está hablando solo de la generosidad económica. Hay un principio. Total, alguien lo tiene que hacer. Total, alguien lo puede hacer. Alguien puede dirigir el culto, alguien puede cantar, otros lo pueden hacer. Porque mi tiempo, mis cosas, mis prioridades, lo que a mí me importa es más importante que el Señor y el servicio del Señor. No, pastor, no se trata de eso. Lo que ocurre es que, no, sí se trata de eso, mi amado. Todo lo demás es justificación. ¿Te acuerdas lo que hemos venido hablando? Es poner siempre al Señor en el primer lugar. Te dije, Tesalonicenses no es una carta tan fácil. Aunque la miramos como de lado, como una carta pequeña que nos dice cosas, dice orar sin cesar. Y el Señor viene con voz de mando y con voz de arcángel. Esas cosas nos gustan. Pero es una carta que hace un llamado profundo a la santidad, poniendo principios que nos tienen que hacer reflexionar. Luego el versículo 20 dice, no menospreciéis las profecías. No sabemos si la palabra profecía aquí está en el contexto de las cosas que se estaban hablando respecto a las cosas futuras, que pudiera ser la parucía, o si está hablando de la palabra del Señor. En el contexto de que Pablo utiliza la palabra profecía, siempre habla del predicador de la palabra, ¿ya? El que trae el mensaje de Dios al pueblo de Dios. Ese es el concepto del profeta, ¿ya? El que trae el mensaje de Dios al pueblo de Dios, más que el concepto agorero futuro, ¿sí? De qué va a pasar en el día de mañana. Pablo la utiliza siempre en el concepto de el mensaje de Dios a través del profeta para el pueblo de Dios. Y dice, no menosprecie. Aparentemente habían predicadores que estaban comenzando a hablar y entonces había gente que simplemente no quería escucharlos. ¿Sí? No, este hermano no me gusta.
no me gusta cómo habla, no me gusta cómo se viste, no lo voy a escuchar, no voy a poner atención, ¿sí? Y Pablo le dice, no, pues, no sea así, ¿ya? Y luego agrega, examinadlo todo y retener lo bueno. Es decir, que evidentemente hay situaciones que debemos nosotros revisar. Evidentemente hay situaciones que nosotros debemos estar atentos a lo que ellas nos están diciendo. Y a través de este Espíritu Santo que mora en nosotros, vamos a poder mirar con atención. Y en este examen vamos a poder retener lo bueno. Mire, escuche primero en el Señor y retenga lo que el Señor ha hablado a su corazón. Es interesante porque no dice haga juicio respecto de lo que no le gusta. No dice, mire, anote todo lo que no le gustó y téngalo guardado para que pueda confrontar al hermano o al predicador falso, al profeta. No, dice, tome esta palabra y lo que es bueno para su vida, aplíquelo, vívalo y no critique, deseche lo demás. Examínelo todo, retenga lo bueno, por conclusión deseche lo malo. Me parece a mí tremendamente interesante, porque nos invita a tener una acción diferente en la palabra del Señor. Escuche, deseche lo que no está bien y retenga para su corazón lo que corresponde. ¿Sí? Luego agrega el versículo 22, y aquí comenzamos una temática bien interesante. ¿Sí? Dice, absteneos de toda especie de mal. Así dice. No nos explica muy bien a qué se está refiriendo, pero nos está invitando a tomar una actitud respecto de estas cosas. No, puede que esté ligado a la predicación, ¿ya? Entonces dice, no se mezcle con aquello que no está bien. O tal vez no está hablando de las conductas que había en la sociedad, le está hablando, recuerde que la sociedad cultural tesalónica era pagana. Y les dice, no se meta con aquello, ¿sí? No viva una vida de renuncia si es necesario. No tenemos claro a qué se refería. Pero en el contexto lo que nos está diciendo dice, ¿sabe qué? Hay experiencias de mal, y eso podría ser el juicio que hacemos también a quienes predican la palabra. No, yo no voy a escucharlo a él, no me gusta. No, me cae mal, se viste mal, mire la corbata cómo se la puso. Espero que no diga lo mismo de mí, ¿no? O porque toso mucho. Sino que tome lo que es de la palabra de Dios para usted. Y lo que no es, deséchelo. Entréguelo completamente. Esa es la labor. Ese es el llamado que nosotros tenemos. Y entonces el versículo 23 comienza a cerrar, o Pablo lo cierra con una gran oración, una oración final. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Al concluir esta carta, mis amados hermanos, y ya al llegar al final de este proceso de predicación, Pablo termina diciéndole, ¿sabes qué? Y quiero invitarte al final de todo, que lo que estoy pidiéndote al final, todo lo que he dicho, es que vuestras vidas estén santificadas. Y volvemos al mismo tema. Estés en comunión, estés en el proceso. ¿Te acuerdas que te dije que la experiencia de la salvación empieza en la redención, la justificación como doctrinas fundamentales, y el tiempo de vida que estamos desde que conocemos a Cristo hasta que llegamos a la presencia de Dios, ¿no es cierto? Ese proceso se llama santificación, santidad,
¿sí? Y es un proceso que tenemos que buscar para llegar a la glorificación cuando nos encontramos finalmente cara a cara con Cristo. Este tiempo en la tierra, después de entregar nuestra vida a Cristo, se llama santidad. Y este es un proceso que tenemos que vivir, que tenemos que trabajar en nosotros, ¿no es cierto? Que no nos va a llegar, no es que yo me sienta aquí a esperar, ¿no es cierto?, que ocurra algo, sino que tengo que trabajar en aquello. Y todo lo que Pablo ha estado hablando durante toda esta carta y en general en toda la enseñanza de la palabra es que nuestras vidas sean santificadas, no como algo que hagamos nosotros por nuestra propia cuenta, sino por el Señor que actúa en nosotros cuando nosotros dejamos que Dios actúe en nuestra vida. El mismo Dios de paz, este Dios que trae que vuelve a tomar la palabra. ¿Te acuerdas el Shalom del versículo 1? ¿Te acuerdas que al principio decía que este Dios de paz, no paz, ¿no es cierto?, como la paz griega, que era la ausencia la ausencia de guerra, sino que el Shalom judío es la presencia permanente que todo lo cubre de Dios nuestro Padre Celestial. Que este Dios que todo lo cubre, que todo lo abarca, que todo lo llena, ¿no es cierto?, este Dios santifique nuestras vidas, las aparte con propósito para la gloria de su nombre, en vidas que están dispuestas a dejarse tratar por el Señor. Y todo vuestro ser, y por favor no nos metamos aquí con dicotomías o dicotomías de lo que significa esto, por favor no se quede enredado en las ramas, porque el concepto aquí es que todo, integralmente, todo lo que nosotros somos tiene que estar guardado para el Señor, para que no nos pille durmiendo, como decía en los versículos anteriores de este mismo capítulo, para que no estemos durmiendo, para que no solamente sepamos que nuestra alma está porque entregué mi vida a Cristo, pero tengo una sensibilidad espiritual entumecida porque no estoy en comunión con mi Señor. No, dice que todo nuestro ser, cuando nuestra vida afloran las características cristianas, cuando aprendo a darme cuenta de lo que tengo la actitud que debo tener, cuando me doy cuenta y soy desafiado por el Señor para no apagar el espíritu, para no menospreciar la palabra de Dios entregada por sus profetas, cuando estoy invitado a examinar y quedarme con lo bueno y desechar lo malo y no guardarlo como una rencilla en el corazón, simplemente para dar cuenta de aquello en algún momento determinado, sino que dejarme solamente lo bueno. Dejo que el Señor actúe en mi vida de manera especial. Cuando me abstengo conscientemente de cualquier cosa que me aleje de la gracia, de la luz, de la verdad de Cristo. Por eso absteneos de toda especie de mal. No está hablando solamente de la hechicería, ¿no es cierto?, de leer el horóscopo o de leerse las cartas en este tiempo. No está hablando solamente de eso, sino que de cualquier cosa que no esté de acuerdo a una actitud y a un carácter de un hombre y de una mujer que se declaren y que se llamen hijos de Dios. Pablo le ha hablado permanentemente a la iglesia en Tesalónica y le ha dicho: amada iglesia, en ustedes es posible mirar atributos cristianos relevantes, amor, ¿no es cierto?, fe y esperanza. Están medio débiles en la fe, voy a afirmar esto diciéndoles que Cristo volverá y que el día del Señor viene. Pero más relevante que aquello es que tu vida está en la presencia del Dios en el que tú has confiado y has descansado plena y absolutamente. La vida o tu vida, mi amado hermano, tiene que ser una vida en este tiempo, ¿no es cierto?, que más que preocupado del día exacto en que el Señor ha de venir o no ha de venir, tiene que estar preocupada de edificar la vida de los que están a nuestro alrededor. Y la vida de los que están a nuestro alrededor, ¿no es cierto?, que necesitan ser edificadas son las vidas de los quienes nos lideran, y para someternos en un amor afectivo, de afectos, de cariño hacia ellos, en edificar las vidas de los ociosos que se aprovechan de la generosidad de la iglesia, en edificar las vidas de los que están desanimados por una circunstancia temporal de la vida, o aquellos que son débiles y necesitan echar raíces profundas para tener un cuerpo profundo en la experiencia del Señor.
Ese es el todo de tu vida. Habla de Cristo, testimonia de Él, cuenta de lo que Dios ha hecho, de las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida con los de afuera y adentro de la iglesia. Preocúpate de edificar la iglesia del Señor. Escucha la palabra, retén lo que es para ti, desecha lo que crees que no lo es. No dejes que el gozo del Señor escape de tu vida. Mantente gozoso, contento, agradecido y en una actitud permanente de oración. Eso es que este Señor nos santifique por completo. A vivir una vida, amada iglesia, de dependencia absoluta de nuestro Dios. Ya, y dice, vivimos de esta manera. Solamente con qué cosa? Esperando la venida maravillosa de nuestro Señor. Porque el Padre viene por nosotros. Versículo 24 dice, fiel es el que os llama, ¿no es cierto? Fiel es el que os llama en aquel día. Es decir, que aquel que llamó nuestras vidas, ¿te acuerdas? Por nuestro propio nombre, como lo hiciera el Señor Jesús ahí en la salida de la tumba, cuando mira a María y la mira ella llena de dolor y la llama por su nombre y dice, María. Y ella entonces reconoce al Señor y lo mira cara a cara. Bueno, la misma figura, mi amado hermano. Sí, el que nos llamó es fiel y lo hará cuando venga, cuando retorne. En tanto, mi vida está santificada, apartada para la gloria y honra de su santo nombre. Amén. Y ahí nos acercamos. Terminamos con las salutaciones finales. Y con esto ya terminamos esta carta. Dice, una sentencia, Pablo. Orad por nosotros. Hermanitos, con la misma forma cariñosa. Orad por nosotros. No hay más. Pablo no necesitaba explicarles, ni contarles, ni decirles. Estaba hablando con sus hermanos, con sus amigos, con sus cercanos, con quienes lo amaban y a quien él amaba. A veces nosotros le decimos a un hermano, ore por mí, pero dígame bien, cuénteme todo lo que le pasa para poder yo orar con dirección. ¿Sí? Cuénteme qué le está ocurriendo para que yo ore más específicamente. ¿Se ha fijado? No, mi amado. Cuando alguien te pide oración, tú di amén nomás. Si en la confianza quiere compartirte la razón, está bien. Aprende a respetar los silencios. Orad por nosotros. Se acabó. Orad por nosotros. Esa es. Luego le enseña a la iglesia. Le dice, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. La necesidad de expresarnos, ¿no es cierto?, afectos sinceros. Genuina. El beso es una expresión genuina de afecto, de cariño íntimo. Yo te quiero mucho. ¿Sí? En este contexto, hoy día bastante normal, incluso los varones, antiguamente los varones no nos saludábamos de beso, no era bien visto en nuestro país. Argentina se saludan de beso, los hombres y las mujeres desde siempre. En Chile, desde hace muy poquito tiempo, los varones se saludan con un beso en la mejilla, las damas siempre, y es normal en una acción de afecto poder saludar a una dama, un varón con una dama de beso. Pablo nos está diciendo, ¿sabe? No nos está mandando a darnos besos. Nos está diciendo, tenga una expresión genuina de amor. Recuerde los principios. El principio aquí es expresiones genuinas, cercanas, confiables.
tiernas de amor cristiano. Me podría quedar en esta expresión durante un buen rato en la reflexión, pero solamente quiero decir, hermano, ojalá que mi saludo, que mi expresión, que mi cercanía, tú la pudieras experimentar como una expresión genuina de afecto. Pero también quisiera que tu apretón de mano, tu subida de ceja, tu abrazo, tu beso, yo la pudiera experimentar no solo como un acto protocolar, sino que yo la pudiera experimentar como una expresión absolutamente de amor genuino de tu parte en Cristo. Luego el versículo 27 dice, y os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Es decir, que las instrucciones de la iglesia, recuerda que está hablando de la iglesia, yo me preocupe de que esto que yo he aprendido, que yo he conocido, que yo he sabido, también lo puedan conocer los demás. Preocuparme de que si la enseñanza está siendo buena para mí, también la reciba el que está a mi lado. Que si este ha sido un momento de gozo para mi vida, también lo sea para aquel que hoy día no pudo estar. Pablo le está diciendo, hay algunos que piensan que probablemente algunos hermanos que estaban enojados porque Pablo no había ido personalmente. Entonces Pablo le dice, mira, me quiero asegurar de que sepan lo que los quiero y las instrucciones que estoy, todos los hermanos. No puedo ir, pero quiero asegurarme que todos sepan de mí. ¿Sí? Esto que es bueno para mi vida, en razón de los tesalonicenses. Le dice Pablo, mira, si es bueno para ti, yo te pido por favor, te conjuro, te hago un llamado, para que también lo puedas compartir. Yo te animo, hermano, de que si la palabra del Señor es buena para ti, también la compartas con el resto de la congregación que lo pudiera estar necesitando. Y termina como comenzamos. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Sí? Amén. Ahí termina la carta. Y voy a leer a manera de conclusión lo que expresó alguien respecto de este versículo. Dice, lo que Dios tiene para decirnos, y en todas las cartas del Nuevo Testamento hay cosas que escudriñan el corazón y lo hacen temblar. Comienza y termina con gracia. Todo lo que Dios ha sido para el hombre en Jesucristo se resume en ella. Toda su mansedumbre y belleza, toda su ternura y paciencia, toda la santa pasión de su amor están reunidas en la gracia. ¿Qué más puede desear un alma para otro que no sea que la gracia del Señor Jesucristo esté con él? Lo que dice este pastor es tan cierto también. Y que la gracia del Señor, que esta gracia que sobreabunda, que sobrepasa todo entendimiento, que sana y restaura las heridas del corazón, que perdona nuestros pecados y que nos permite vivir una vida de cercanía con Dios, esté con todos nosotros. Amada Iglesia, que sea la gracia del Señor que inunde nuestra vida hasta el final y que todo lo que hagamos honre y glorifique el nombre de Dios y edifique su iglesia para la gloria de su nombre. No por acciones egoístas y personales, sino absolutamente, porque la gracia de Dios está con nosotros. Inunda nuestras vidas plena y absolutamente. Un abrazo cariñoso y que este caminar tremendo que hemos hecho por esta primera carta a los tesalonicenses pueda ayudarnos a reflexionar en nuestro rol como iglesia, en nuestros atributos, en nuestras desventajas o cosas que no estén bien, para caminar, para avanzar, para corregir, para crecer en el mensaje, en la palabra de Dios
y para que nuestra iglesia sea una iglesia edificada en Cristo, sobreabundando en la gracia de nuestro Señor. Un abrazo fraterno, preparemos nuestro corazón porque esta semana comenzamos a caminar en los días, ¿no es cierto?, de Semana Santa, preparando nuestro corazón para recordar, para no olvidar la muerte de Cristo nuestro Señor y su resurrección, que le da sentido a nuestra salvación. Un abrazo fraterno, bendiciones esta semana, que el Señor les acompañe. Amén y amén. Honra y gloria al Padre eterno, que a su Hijo unigénito dio. Por el rescate del mundo entero, su última gota de sangre derramó. Más que victoria, más que victoria, más que victoria tenemos en ti. Todo es puesto debajo de sus pies, más que victoria tenemos en ti. Cristo amado, mi fuerza tú eres, fuera de ti nada puedo hacer. Todo es puesto debajo de tus pies, más que victoria tenemos en ti. Más que victoria, más que victoria, más que victoria tenemos en ti. Todo es puesto debajo de tus pies, más que victoria tenemos en ti. Victoria sobre el mundo y sobre el pecado, victoria sobre el diablo y toda potestad. Al que venciere será coronado según su promesa y buena voluntad. Más que victoria, más que victoria, más que victoria tenemos en ti. Todo es puesto debajo de sus pies, más que victoria tenemos en ti. Ahora, hermano, estamos en la guerra contra los poderes de Satanás. Después de la vida aquí en la tierra, con Cristo reinaremos por siempre jamás. Más que victoria, más que victoria, más que victoria tenemos en ti. Todo es puesto debajo de sus pies, más que victoria tenemos en ti. Qué hermosa palabra nos trajo nuestro pastor el día de hoy. Espero que les haya servido, que haya sido de mucha bendición en su hogar. Ahora los invito a orar para despedir el culto del día de hoy. Cierren sus ojos, por favor. Señor Jesús, te damos gracias por este culto del día de hoy. Gracias porque tú le diste palabra al pastor, Señor. Gracias porque tú lo ayudaste. También cuidaste del coro, que todo salió bien. Nada ha salido mal. Bendigo a los hermanos que están en su casa escuchando y viendo este culto. Espero que tú seas de ayuda. Ayúdelos, Señor. Quíteles todo mal, toda enfermedad que ellos tengan, toda preocupación, para volver algún día a poder juntarnos de nuevo adorando y bendiciendo tu nombre, Señor. En esta hora bendigo este culto, que todo haya salido lindo delante de tu ojo.
y espero que tú seas bendiciéndonos y cuidándonos. En el nombre del Señor, amén y amén. Y así finaliza el culto del día de hoy, hermano. Espero que les haya gustado mucho y ya ahí nos estaremos viendo el domingo que viene. Amén. Chao.